consultoría. Y yo, bueno, hice siempre una pequeña placa para ir acompañando la exposición. La idea mía es comentarle cómo uno está viendo el mercado inmobiliario este año y la proyección que uno entiende que va a pasar, en paralelo a la experiencia personal mía. De paso uno también se presenta y le traslado la vivencia que uno fue experimentando en los últimos años con un mercado muy dinámico. Desconozco si acá la mayoría está hace mucho en este rubro o no. Yo estoy, como dice esta plaquita, empecé de cadete en el año 2001, muy especial esa época, allá en Córdoba, en una inmobiliaria tradicional. Y bueno, me acuerdo, como todos recordamos, fue un periodo muy complicado a nivel económico, político y demás. Pero bueno, esos fueron mis inicios en este rubro. Al día de hoy, es decir, todavía hace casi más de 20 años. En ese momento logré avanzar la escalera de las inmobiliarias a nivel de los diferentes puestos, pasé para el área administrativa, luego como vendedor. Siempre, como pasa mucho en el interior, en Córdoba, a pesar que es una ciudad grande, la idiosincrasia sigue siendo del interior, más aún respecto a las inmobiliarias. Así que si uno quiere pensar en las inmobiliarias corporativas, salvo en Buenos Aires, en otros lugares del país no hay, dejando de lado los desarrollistas, ¿no? Yo hablo puntualmente de las inmobiliarias. Así que bueno, hice toda esa cadena en las inmobiliarias residenciales de Córdoba. Hago un paralelo con la parte netamente más inmobiliaria. Recuerdan ustedes que en la primera década de este siglo, posterior a la crisis del 2001, se produjo un boom de inversiones inmobiliarias, porque la gente empezó a sacar el dinero que tenía en los bancos y lo canalizaba en los bienes inmuebles. En el interior se notó muchísimo eso. Allá, en aquel momento, más que brokers inmobiliarios, parecíamos brokers de bolsa. La gente de campo, especialmente, disponía de mucha liquidez y compraba departamentos sin verlos. Era un boom muy significativo. Y bueno, así fue como, obviamente, yo me entusiasmé, me subí a esa hora, como muchos hicieron, y como yo estaba muy con un ojo puesto en lo que es información de mercado, empecé a conocer un poquito más el rubro en Buenos Aires. Y ahí fue cuando pasé, allá por el año 2008 más o menos, después me acuerdo de 6 entrevistas, empecé a trabajar en el área de research, que sería el análisis de mercado de Colliers International. Las multinacionales tienen muy definido el área de información de mercado y la parte de netamente comercial, porque los clientes, obviamente, que son todas empresas, así lo demandan. Entonces ahí fue mi experiencia bien interna respecto a la información de mercado. Recuerdo que ahí, no sé si estamos frescos de memoria, vino la crisis de las subprime en su momento, que también produjo un cimbronazo en ese sentido. Pero bueno, Argentina, como financieramente a nivel internacional estaba un poquito aislada, no sufrió tanto el impacto como otros países, pero especialmente porque los argentinos no tenían las propiedades hipotecadas. Entonces por eso también no se sufrió tanto acá. Desde el año 2001 al 2019 fue toda una era que, más allá que hubo subes y bajas, pero si uno ve la línea larga de tiempo, fue una actividad inmobiliaria muy positiva. Si uno tiene que separarlo en ciclos, ese fue un gran ciclo inmobiliario, ¿no? De que duró casi, como le indicaba, unos 18 años, ¿no? Y bueno, ahí justo con la crisis financiera de Macri en el 19, en el segundo trimestre del 18, pero se notó más a fin de ese año, ahí cambió totalmente el ciclo inmobiliario y ahí sí se produce otro ciclo que a mi entender va del 18 al 23. Si bien me adelanto a la conclusión, yo creo que estamos empezando otro ciclo inmobiliario que va a ser positivo. Después indagamos en las consecuencias, pero esto es un cuadro. Después yo repito, les comparto la presentación, pero porque también se discute mucho si el mercado inmobiliario es positivo para el inversor, que en comparación a otros riesgos, si es redituable o no. Este cuadro responde a la pregunta: ¿qué hubiera sido si uno en enero del 17 invertiría $100 en los diferentes posibles lugares de inversión, ¿no?
el Merval, el plazo fijo, acá está el inmueble de alquiler, el oro. Anecdótico, ¿no? Quien hubiera invertido $100 en el 2017 en Bitcoin, hoy tendría 2.900. Yo aclaro que esto es una lotería, ¿no? Porque el Bitcoin sube y baja cada rato, pero con la foto del momento fue una ganancia descomunal. Pero si ustedes se fijan en los bienes inmuebles, está, digamos, en un promedio, supera a muchas opciones del ámbito financiero y está, digamos, en un lugar más racional en comparación con lo que sería el mayor riesgo, por lo tanto, el mayor ganancia, si te va bien, como sería el Bitcoin. Pero yo me quedo con esto porque la inversión en general se va o a bienes inmuebles, o a dólar billete, o al ámbito financiero. Y en el ámbito financiero, como les digo, si uno lo ve del 17 a la fecha, el inmueble resistió más como fuente de inversión. Ustedes habrán recordado que ahora con las últimas noticias políticas, el mercado está mejorando, vuelan los bonos argentinos, las acciones, etc. Si bien esto es verdad, pero yo para poner una simple figura mental, en el 19, previo a las PASO, para hacerla redonda, ¿no? Una acción en promedio valía 100, previo a las PASO de Macri, ¿no? En el 19, que si ustedes recuerdan, el viernes anterior a las PASO todos decían de que iba a ganar Macri, entonces los mercados estaban para arriba. Después, en el 2020, lo que valía 100 bajó a 15, eso fue el derrumbe total, y uno lo compara con los bienes inmuebles, a lo sumo habrán bajado, no sé, 30%, 40%, pero no el 95% o el 85%. Y ahora lo que valía 15 en el 2020, ahora vale 40. Entonces como que estamos mejorando, lejos todavía de los 100 que valía previo a las PASO de Macri, pero evidentemente mucho más de lo que es el año 2020. Pero yo simplemente como idea, comentarles en defensa del mercado inmobiliario, que es mucho más, no solo resguardo de capital, sino dio más rentabilidad en las últimas crisis del 18 a la fecha, ¿no? Eso es interesante para que lo tengan en cuenta en las típicas charlas con los clientes. Entonces yo creo que en resumen para nosotros, dentro de lo posible y siendo realista, fue una buena noticia, eso es así, y si sumás a los otros candidatos, vos tenés una foto, y acá, repito, uno no habla por un interés personal, sino uno intenta ser más objetivo, pero este abanico de candidatos no lo teníamos hace 20 años. O sea, el perfil de candidato de centro derecha no estaba desde los 90. Porque vos, tiempo atrás, en las últimas elecciones, marcado por los Kirchner, obviamente, estaba ese riesgo, entre comillas, que el mercado se asusta cuando aparece alguien más populista, ¿no? Pero eso, yo creo que no solo el cambio de ciclo que uno puede ver está por cuestiones más objetivas de energía, de vaca muerta, de que ya se finalizó el viaducto, que el año que viene se prevé que va a haber una muy buena cosecha, o sea, cuestiones objetivas, si viene una buena ola de dólares para Argentina, sino por cuestiones políticas, este panorama, ¿no? Y algo también no menor, de que me lo decía un conocido que está muy metido en las consultoras políticas, los mercados también tomaron bien de que Massa sea la opción del peronismo, porque también, como lo está haciendo ahora, va a hacer ajuste a futuro, van a subir las tarifas, va a venir una devaluación, etcétera, y las corporaciones ven con buenos ojos que quien lo haga eso tenga un respaldo, y qué mejor que sea del peronismo. Entonces, por eso, y para no explayarme mucho, creo que la conclusión es esa, ¿no? Que a mi entender el panorama se va a aclarar muy bueno con estas últimas elecciones. Por eso uno habla mucho de ciclos. Yo empecé en el 2001, del 2001 al 18 esto no pasaba, no se hablaba del precio de publicación, el precio de cierre, era algo que la franja de valor estaba en 5, 7%, ahora más del 2020 se disparó a casi 40%, pero sí, repito, es un desafío mayor porque así como uno tiene que trabajar con el propietario para que sea consciente de la realidad, también abarcar un poquito otras explicaciones, ¿no? Porque como mostramos antes, aquel precio del 18 que
valía 100, para poner un número redondo, y ahora quizá ese mismo departamento vale 70, hacerle entender al dueño que en aquel momento el dólar estaba barato, por eso estaba alto, y la mejor explicación es que el dueño entienda que lo analice en metros cuadrados, ¿no? Entonces, si yo con 100 compraba en aquel momento 50 metros cuadrados, hoy con 70 también compro los 50 metros cuadrados. Entonces, si uno tiene de capital el inmueble, analizar la inversión con la lógica de metros cuadrados. Esa es realmente lo que... Porque si no, empezás a mezclar muchas cosas. Por eso yo citaba esto, ¿no? Fíjense ustedes cómo, en este caso, una muestra representativa, la mayoría cree que el año que viene se va a mantener estable o va a subir el precio. Yo creo que los que están con la intención de comprar inmuebles lo tienen que hacer ahora, evidentemente, porque es el momento. Y cuando uno habla de esto no hay que preocuparse mucho con la oferta porque hay tanta oferta. O sea, a veces uno dice, el momento de comprar es ahora, entonces uno cree de que el propietario se va a avivar, bueno, entonces espero. No, yo creo que no es el caso porque el propietario que quiere vender hoy lo está intentando hace 3 años, así que va a seguir en esa línea. Pero sí, yo creo que eso, que estamos hablando de ese momento de comprar. Yo quizá algunos esté pensando que yo soy demasiado optimista, pero yo lo resumo así, más allá que le estoy mostrando datos duros que a mi entender sostienen esto, pero les remarco a continuación lo siguiente. El corto plazo va a seguir siendo duro, evidentemente, se vienen las elecciones, que esto que mucha gente espera, a ver qué pasa, bla, bla. Especulación, etcétera, pero en largo plazo sí yo creo que va a ser muy bueno. Estamos hablando igual 2 años, aprox, para ver este impacto. Yo creo que la... Yo quiero ser más realista, perdón. Yo creo que si quien asuma no le queda otra que corregir todo lo que está todo con alambre. Eso va a ser así. Eso va a ser el primer semestre. Más con la experiencia de Macri, que no lo hizo al principio y después se le complicó. O sea, es como que no queda otra que lo van a hacer ahora. Hasta sin ir más lejos, Massa lo está haciendo ahora eso. Estamos viendo que hay un ajuste en los planes sociales, bueno, en las tarifas y demás. Entonces yo creo que viene una etapa. Sinceramente no quiero decir cuánto, pero yo creo que el segundo semestre del año que viene, si realmente se confirma esto que estamos hablando, ya la gente va a ser más optimista, porque a veces es mucho de sensación y no tanto de número, ¿no? Si no es necesario que estos índices empiecen a mejorar en julio del 24. Quizá si el propietario o el tenedor de dólares ve que el gobierno está acomodando las cosas, a pesar que no rebalsó esa mejora, se empieza a animar y empieza a comprar lo que tenía pensado hacer y postergó estos últimos años, o el dueño baja el inmueble porque dice, bueno, así es momento para recibir el dólar de billete. O sea, yo creo que del segundo semestre del 24 en adelante tendríamos que tener un panorama mucho más claro y mucho mejor que este, ¿no? Hola, nos pareció increíble la charla que pudimos tener. Nos dio mucho aporte en todo lo que es economía, en lo que es actualidad, en negocios. Hicimos un coworking increíble y estamos muy contentos. Muchísimas gracias. La charla con Juan Pablo Vaca fue muy interesante, da claridad hacia lo que viene, qué está pasando con los futuros presidentes y un poco también en relación a lo que pasará con el mercado inmobiliario. El mercado actual y futuro a corto plazo, y me sirvió muchísimo para poder tener información para mis clientes, tanto vendedores como compradores. Lo que me aportó fue una visión bastante positiva de la situación actual, tanto de lo que viene para el país como del mercado inmobiliario en especial. Así que buena sensación y contento con la charla. Bueno chicos, gracias por el tiempo, espero que les haya servido, para mí fue un gusto compartir este momento y recuerden el lema mío, que le doy mucho empuje, que buena info son buenos negocios, así que gracias y hasta la próxima.